Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CUS, donde la salud y el saber van de la mano. Hoy hablaremos de un tema bastante importante que tiene una repercusión en nuestro día a día, que es el sueño. Para esto nos acompaña el doctor Mario Alberto Hernández Jr. Él es psiquiatra egresado de nuestra institución, el Hospital Universitario, y él tiene entrenamiento en psicoterapia psicodinámica, así como un posgrado en psicofarmacología en España. Además de esto, él es profesor del programa de psiquiatría del IMSS en psicoterapia. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar hablando brevemente acerca de usted, doctor. Claro que sí. Creo que lo más relevante sería que hice la carrera de medicina aquí en esta institución. Por lo mismo también decidí hacer mi posgrado en psiquiatría en el Hospital Universitario. Y luego de ello hice una maestría en la Universidad de Valencia en psicofarmacología. Y de manera paralela me especialicé en trastornos de la personalidad en diferentes instituciones. Ahorita estoy haciendo mi certificación internacional en terapia basada en mentalización, que justamente es una psicoterapia para trastornos de personalidad. A pesar de esto, pues me dedico a la consulta psiquiátrica general aquí en la ciudad de Monterrey. Excelente, doctor. Bueno, bastante agradecidos de tener un profesional como usted en este episodio. Y vamos entrando en materia. Doctor, ¿para qué dormimos nosotros los humanos? ¿Cuál es la función psicológica o bien biológica detrás de esta área bastante importante de nuestro día a día? Bueno, primero, el placer es mío de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y segundo, la función del sueño es una pregunta que suena sencilla, pero en realidad la respuesta es compleja. Hay aspectos de la función biológica del sueño que todavía no entendemos al 100%, pero lo que sí entendemos es qué pasa si no dormimos o si no dormimos bien. De manera indirecta, eso nos orienta a saber o a especular cuáles serían las funciones de dormir, y principalmente entendemos que es una función de reparación. ¿A qué me refiero con reparación? Las demandas metabólicas energéticas del cuerpo disminuyen. Eso permite que los sistemas de alguna manera regresen a un estado de funcionamiento más sencillo, por decirlo así. Modifica la manera en que se liberan algunas sustancias, neurotransmisores, hormonas, y sin que haya sueño se empieza a alterar la función no solo del cerebro, sino de la mayoría de los procesos de todo el cuerpo, entendiendo que el cerebro pues es como el gran coordinador de la mayoría de nuestras funciones. Por ejemplo, la función inmune depende del sueño, la reparación celular depende del sueño, la salud mental depende del sueño, y la salud cardiovascular también. Para nuestros estudiantes, creo que lo más importante entender del sueño es que también tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la memoria. Entonces, no hay un proceso de estudio, de formación, de desarrollo intelectual sin una buena calidad de sueño. Bastante interesante, doctor. Pues veo que el sueño tiene bastantes repercusiones en muchos sistemas, sí, por así decirlo. Doctor, ¿qué nos dice la evidencia acerca de las horas de sueño? Nuevamente, es una pregunta que también parecería de respuesta sencilla, pero no. Lo que podemos decir es lo siguiente. En general, entre 7 y 9 horas deberían ser suficientes y saludables para la mayoría de la población general. El mexicano duerme en promedio 7.6 horas, más o menos. Pero hay algunas personas que pueden dormir un poquito más de 9, otras que pueden dormir un poco menos de 7 y estar bien. Lo que sí sabemos es que este lapso de 7 a 9 horas es para, digamos, el adulto promedio. Los niños y adolescentes en general tienden a necesitar más de 9 horas y las personas de la tercera edad tienden a requerir menos de 7. Es muy complicado decir cuál sería como lo correcto, pero digamos que entre 7 y 9 a la mayoría les serán suficientes y saludables. Excelente, doctor. Bueno, entonces podríamos decir que esto va de la mano dependiendo de nuestro paciente, dependiendo de cada quien. Como todo en la medicina hay que individualizarlo, y el sueño también es una de esas cosas que, aunque sea difícil de individualizar, hay que entenderlo en el contexto de cada persona, sí. Claro, excelente, doctor. ¿Y cómo alguien podría empezar a darse cuenta o cómo empieza esta historia natural de un paciente o bien una persona que no está durmiendo bien? Bueno, la persona se va a empezar a quejar de ciertas molestias durante el día
y habría que tratar de entender qué significa no estar durmiendo bien. Hay personas para las que esto quiere decir cantidad de horas insuficiente. Hay personas para las que esto sería duermo suficiente en tiempo, pero la calidad del sueño es muy mala. Y, por ejemplo, las principales alteraciones que vamos a ver vienen en términos de las funciones cerebrales. La persona no se concentra bien, está irritable, su estado de ánimo puede ir más hacia lo depresivo, por ejemplo, sentirse muy fatigado, tener dificultad para estudiar o memorizar. Y cuando vemos ese tipo de cosas de manera crónica en alguien que no tiene ninguna condición médica que lo justifique, lo primero que tenemos que pensar es que algo anda mal con su sueño, ¿sí? La salud física y mental parte, para empezar, de si te hidratas bien, comes bien, duermes bien y haces actividad física. Entonces, antes de pensar en cualquier otra cosa, tenemos que ver, oye, ¿cómo estás durmiendo, no? Y creo que esa sería como la respuesta que yo te podría dar. Excelente, doctor. Entonces, pues prácticamente partimos de lo básico. Cómo estás durmiendo y hay que encontrar este balance, tanto nutrición, sueño, ejercicio, para poder pues llegar a ese estadio, si se podría decir, de bienestar y bien de funcionamiento en nuestro día a día. Sí, y el énfasis lo hago porque la mayoría de nosotros como médicos a veces nos saltamos el paso de evaluar la calidad del sueño y el tiempo de sueño, pensando, por ejemplo, si un paciente trae dolor, bueno, pues vamos a buscar una lesión, pero la falta de sueño puede provocar hiperalgesia, o sea, aumento del dolor. Entonces, o un paciente está muy irritable y pensamos, bueno, esto es algo de a lo mejor que requiere terapia o que requiere que lo vea un psiquiatra, y en realidad el paciente simplemente está durmiendo mal. Claro, claro. Y doctor, esta falta de sueño, ¿qué impacto tiene en torno a resultados? Llámese resultados académicos, resultados laborales. ¿Cómo afecta en esta área? Entendiendo nuevamente que el cerebro es el gran coordinador de prácticamente todas las funciones del cuerpo. En un trabajo que requiera coordinación motriz, vamos a ver que el paciente está más torpe, por ejemplo. En un trabajo que requiera fuerza, vamos a ver una disminución de la fuerza. En un trabajo que requiera de agilidad, vamos a ver que los reflejos están más lentos. Y en la población académica o en los trabajos que requieren una función sobre todo cognitiva, pues vamos a ver una ralentización en las funciones de atención, memoria, concentración, procesamiento de la información, evocación de los recuerdos. El paciente empieza a tener problemas para articular algunas palabras, para recordar los términos de no sé qué, y empiezan estos como, se llama anomia, pero le cuesta nombrar las cosas, acordarse de cómo se llamaba tal persona. Y pues a todos nos puede pasar ocasionalmente, pero con falta de sueño estos problemas se vuelven recurrentes. Okay. Y a eso hay que agregar, como te decía, que la falta de sueño tiende a generar síndromes dolorosos. Entonces el paciente, por ejemplo, tiene un examen, pero no nada más no va a poder estudiar porque no se concentra o porque retiene menos la información, sino porque trae dolores de cabeza, porque siente dolores musculares, porque siente una inquietud psicomotriz, y todo eso repercute en el desempeño laboral, pero sobre todo en el desempeño académico. Hay algunos estudios que de hecho nos hablan hasta de puntajes específicos, o más bien cantidades de puntos en relación al promedio que bajan por cada hora que el paciente no duerme en un semestre, por ejemplo. Okay. Entonces estamos viendo que si hacemos la suma, un paciente pudiera sacar hasta 20 puntos menos de promedio si no durmió bien en 6 meses de clases. O sea, con ambos estudiantes, por así decirlo, que estudiaron similar, se prepararon igual, el puro factor sueño podría ahí repercutir enormemente. Digo, 20 puntos son bastantes en su resultado final. Sí, imagínate que tienes a 2 personas de una inteligencia parecida, que estudian parecido, disciplinados, pero uno duerme 4 horas diarias y otro duerme 7:30. Uno va a terminar con 90 y el otro va a terminar con 70. Quizás no en un semestre dado, pero también hay estudios que dicen que si la deprivación de sueño continúa, los resultados van empeorando y la diferencia entre estudiantes se va haciendo cada vez más grande. Entonces el problema de la falta de sueño es la cronicidad de la deprivación de sueño.
Creo que eso es lo más importante. Claro, doctor. ¿Y qué recomienda para salir de esta cronicidad? Una vez que, imaginemos a alguien de las personas que nos está escuchando, dice, no, yo me siento identificado, estos signos, estos síntomas, siento que yo estoy cayendo en esta condición. ¿Cómo puedo empezar a tomar acción para ir saliendo de? Creo que lo primero es dejar de normalizar el dormir mal. La sociedad hiperconectada, digital, moderna, tiene muy normalizado el dormir mal. Yo lo veo en mis pacientes, lo veo en mis amigos, lo veo en mi familia. No conozco más que 2 o 3 personas que realmente entienden y priorizan la importancia del sueño. La mayoría, desvelarse lo ve como algo normal, tener el celular hasta que se duerme es normal, estar en la cama haciendo actividades productivas es normal. Bueno, la realidad es que no es normal. Al menos no es saludable. Lo primero es eso, es entender que el sueño es un proceso que yo más bien lo definiría como un ritual. Tiene pasos, tiene hora, tiene una forma correcta de llevarse a cabo. Y lo primero es que la persona tiene que entender eso, que el sueño no es como, déjame estoy en el cel hasta que me dé sueñito. No, es, dejo mi celular 1 hora antes, invito al sueño a llegar, que mi cuerpo y mi mente entren en un estado en el que ya no estoy produciendo nada ni haciendo nada complejo. Y entonces sí el sueño llega. Eso es lo primero. Posteriormente, pues hay diferentes cosas que se pueden hacer. Igual y ahorita platicaremos más a fondo de eso, que se llaman las medidas de higiene de sueño. Ninguna persona debe recibir tratamiento psiquiátrico, me refiero a medicamentos o suplementos, si primero no nos aseguramos de que tiene una buena higiene de sueño. Y ahí es donde entran estas cosas que a la mayoría no les gusta hacer y que tenemos normalizadas, como es nada de luces y pantallas 1 hora antes de dormir o 2, no hacer ejercicio tarde, no cenar pesado ni demasiado tarde, tener 1 hora fija para dormir y despertar, incluidos los fines de semana. No es como, no, pues es sábado, me puedo levantar tarde. No. Sí, y repongo lo que no dormí en la semana. También eso, entender que no existe la reposición de sueño. Eso es fisiológicamente inexistente. Al contrario, la reposición de sueño suele provocar mayor cansancio. Y entonces, cuando ya aplicamos esas medidas de higiene de sueño, la gran mayoría va a mejorar. La dificultad está en reconocer que no las hacemos y decidir hacerlas. Creo que es el principal problema. Sí, claro. Sí, creo que está bastante normalizado el llegar a casa tarde, cenar lo que encontremos pesado y sí. Digo, ¿a cuántos papás de nosotros no? Hijo, voy a poner una movie, voy a poner una película, voy a poner una serie y ya dejan la tele prendida hasta que nos da sueño. O inclusive nosotros con el TikTok, con las redes sociales, pues andamos ahí viendo a ver qué nos topamos o qué video vemos y ya que me dé sueño ya lo bloqueo y me voy a dormir. Creo que esa parte cultural que usted menciona sí es bastante importante, doctor. Y hablando un poquito más y adentrarnos del tema acerca de medicamentos, suplementos, también quiero tocar el tema de el papel del café en el ámbito académico antes de los exámenes de... Oye, voy a estudiar toda la noche y me echo en la mañana 2, 3 cafés y pues ando como nuevo, ¿no? Que durante carreras muy demandantes como lo es medicina, pues es algo que se vive en el día a día, doctor. ¿Qué nos dice acerca de estos temas? Bueno, primero, hablando de esto de los exámenes, mucha gente piensa que si duermo bien la noche anterior o la semana del examen es suficiente. No, la evidencia nos dice que eso no es suficiente. Se debe dormir bien por lo menos 1 mes o 2 meses previo a dicho examen para considerar que estamos en óptimas condiciones cerebrales. De nada sirve que hayas andado de fiesta todo el semestre y desvelado todo el semestre y 1 semana o 2 semanas antes del examen te quieras enderezar. Eso no funciona. Luego, el café. En la mayoría de las personas, dosis bajas de café, entendidas como no más de 2, algunas fuentes dicen 4 tazas al día, todas antes de las 4 de la tarde, pueden mejorar un poco el rendimiento. Sobre todo porque el café lo que hace no es dar energía, no es concentrarnos. Lo que hace el café es engañar al cerebro para bloquear la señal de fatiga. Entonces le estamos diciendo al cerebro de manera mentirosa, oye, tú no estás cansado. Eso es lo que hace el café. Entonces, si yo llevo semanas desvelándome o días desvelándome y me tomo un café,
puede mejorar mi rendimiento en el examen o en el trabajo determinado, pero porque a corto plazo estamos engañando exitosamente al cerebro. Pero si lo hacemos a nivel crónico, además de que hacemos tolerancia a la cafeína, el cerebro ya no te la compra. Okay. Y entonces empieza a decir, no, sí estoy cansado. ¿Por qué? Porque empieza a producir una mayor cantidad de proteínas que son las que le dicen que está cansado, que son los receptores de adenosina, y entonces cada vez ocuparíamos más café y cada vez sería más difícil engañar al cerebro. Por lo tanto, el café ayuda de manera como emergente, pero no es la solución. Y más allá del tema del café, sí hay evidencia de que hay algunos suplementos que podrían ayudar a la mayoría de las personas o a ciertos grupos de personas a mejorar su sueño. Lo que sí me gustaría señalar es que no podemos depender de dichos suplementos, solamente son un apoyo, son una ayuda, un extra para estas medidas de higiene de sueño que comentaba hace ratito. ¿Qué suplementos? En términos generales, melatonina es el más conocido, es el más accesible, pero no funciona para dormir. Para lo que funciona melatonina es cuando ya tienes una buena estructura de sueño, digamos que estás implementando estas medidas de higiene, ya las llevas más o menos bien estructuradas, ahí tomar melatonina te puede servir para que tu cerebro consolide ese buen patrón de sueño. Sí puede dar somnolencia, pero en realidad su función es de consolidar. La teanina tiene cierta evidencia de que puede ayudar a descansar mejor. El magnesio, de hecho el magnesio es una molécula bien interesante porque tiene efectos antidepresivos, tiene efectos ansiolíticos y tiene efectos sobre el sueño. Y cada día descubrimos mayor cantidad de beneficios de la suplementación con magnesio, pero al menos en cuanto al sueño pudiera ser útil. Otra molécula pudiera ser la valeriana y estos suplementos que tienen pasiflora y otras hierbas naturales que tienen efecto ansiolítico demostrado. Pero esto nada más nos serviría en personas que no duermen bien por ansiedad. Sabes que soy una persona que en las noches empieza a sobrepensar y le estoy dando vueltas a la cabeza. Ok, un suplemento ahí de valeriana, pasiflora pudiera servir. Y hay algunas otras moléculas que no es que ayuden en el sueño directamente, pero si las consumimos crónicamente, pues mejoran la salud cerebral, como es el caso del omega 3, por ejemplo. Dosis altas de omega 3 mejoran salud cardiovascular, mejoran la salud del sistema nervioso y por lo tanto pueden tener indirectamente un beneficio en el sueño. Pero sí cabe señalar que no hay que dejarle todo al suplemento. La chamba es de nuestros cambios de hábitos, sobre todo. El tema de las siestas es un tema bien interesante, porque yo sé que la mayoría de la gente las tiene muy normalizadas y que incluso está de moda este tema de las power naps. La realidad es que la evidencia es, si no contundente, al menos sugiere con cierta fortaleza que debe haber mesura en las siestas. Es decir, no pueden ser indiscriminadas. 15 minutos y ni siquiera diario. Hay algunas fuentes que te dicen que son 15 minutos por semana lo que uno puede tomar de siesta. Entonces, ¿hay que satanizarlas? No. Pero hay que entender que son una herramienta de emergencia. Dormí muy mal la noche de anoche. Ok, 15 minutos hoy y se acabó. Y hasta la semana que entra, si necesito otra, me la tomo. Pero lo más importante del tema de las siestas no es cuánto se debe, cuánto no se debe, sino entender que la siesta es un indicador, más bien la necesidad de tomar una siesta es un indicador de que tengo mala higiene de sueño. Okay. Una persona que diario o casi diario siente la necesidad de dormir durante el día o la tarde, 100% o casi 100% te lo puedo asegurar, no está durmiendo bien. Okay. Ya sea el tiempo suficiente o tiene mala calidad de sueño o tiene algún trastorno del sueño, pero no es normal tener que dormir durante el día. No es parte de la fisiología del sueño. Entonces, una persona que me diga a mí, doctor, yo todos los días tengo que tomar una siesta, hay que revisar cómo estás durmiendo. Excelente respuesta, doctor. Creo que es bastante importante tocar este tipo de temas para la población en general y de la mano va, doctor, ya para ir cerrando este increíble episodio, ¿qué recomendaciones da o qué fuentes recomienda para el público que nos está escuchando? Por fortuna, las medidas de higiene de sueño están bastante esparcidas en la internet.
No es necesario recurrir a algún artículo científico, a bases de datos médicas. La mayoría de las personas puede abrir Google, le puede preguntar a su amigo ChatGPT cuáles son las principales medidas de higiene de sueño. Y va a haber un montón de artículos muy fáciles de aterrizar, donde podemos leer todas y cada una de las principales medidas de higiene de sueño, que son 15. Si ya nos queremos poner técnicos, hay un artículo de Taylor del 2017, pero la realidad es que es conocimiento que está por fortuna muy esparcido, nada más es de que nosotros decidamos investigarlo, aplicarlo, y no van a tener un efecto inmediato, pero si le damos tiempo a las medidas de higiene de sueño, la calidad de vida, no solamente del sueño de la persona, mejora bastante. Doctor, me quedo con eso, de darle tiempo, de ser pacientes y confiar en la evidencia. Como decimos, no lo decimos nosotros, lo dice la evidencia. Sí, son cosas que no nos gustan, porque cuando uno lee las medidas de higiene de sueño son muy poco atractivas, van en contra del estilo de vida de nuestra sociedad, claro. Pero pues hay que hacer lo que hay que hacer. Totalmente, doctor. Usted lo ha dicho. Doctor, le agradecemos enormemente habernos compartido de su experiencia y de sus conocimientos en este episodio. En el Centro Universitario de Salud nosotros creemos que es de suma importancia el tomar este tipo de temas de la mano de profesionales de la salud. A fin de cuentas, sabemos que existen diversos temas y diversos canales de información que muchas veces tal vez sí carezcan de este respaldo científico. Siempre es importante acudir con los profesionales en cada área para asesorarnos. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes, Centro Universitario de Salud, UANL, @CUSUANL, y que tenemos nuestro WhatsApp abierto y con gusto te atendemos. Cualquier duda que tengas, no dudes en acercarte. En el Centro Universitario de Salud creemos firmemente que al hacer una comunidad de apoyo podemos crecer bastante. Y doctor, pues hay que recordar que en el CUS te cuidamos de cerca.